Muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí a la sección de 10 minutos de Café Psicoanalítico. Saluda el doctor Gerardo y el día de ahora vamos a tener el tema de Sandro Ferenczi, el padre de la psicoterapia moderna. Sandro Ferenczi también se conocía como el psicoanalista de los casos difíciles, ya que si a alguien se le dificultaba un paciente no lo podía curar, tanto sea en Estados Unidos como en Europa, ¿a quién se lo mandaban? A Ferenczi, a Budapest. Así que por esa razón se le conocía así. Y bueno, también hay que distinguir de Ferenczi, que tenía 4 vínculos muy fuertes con Freud, que fue amigo de Freud, su colega, su alumno y su paciente. El único de los psicoanalistas de la primera generación que fue con Freud a terapia. Así que esos son los antecedentes de Freud. De Ferenczi. Y Ferenczi, aparte de, porque vamos a ver ahorita toda su contribución a la psicoterapia moderna, también contribuyó a las escuelas psicoanalíticas, también modernas, y en especial en 2. Tanto va a ser la escuela kleiniana como la escuela lacaniana. ¿Por qué razón? Porque en 1909 Ferenczi escribe un artículo que se llama Transferencia e Introyección, y ahí va a crear 4 palabras muy importantes, ya que conocen ustedes, que es simbólico, imaginario, real y fantasma. Estas palabras son ferencianas, que posteriormente Lacan las tome y las teorice, y es otra cosa, pero quien las crea en primer lugar es Sandro Ferenczi en este artículo. Lacan va a tener la característica de que nunca criticó a Ferenczi, quizás por esa razón, para que no lo leyeran y para que descubrieran dónde había sacado sus conceptos lacanianos, que realmente son ferencianos. Y ahí está. Y también la técnica de escansión es de Sandor Ferenczi, quien la utiliza es Ferenczi, quien le da nombre va a ser Lacan, pero sin embargo de donde saca esa técnica es de los escritos de Ferenczi en la técnica psicoanalítica activa. También va a tener mucha influencia en la escuela kleiniana, o en cierta manera, así como crea parte de la escuela lacaniana, también la escuela kleiniana. ¿Y por qué? Porque en 1913 aparece el caso Arpad, el caso del hombre niño gallo, que es el caso cero del psicoanálisis infantil, es el primer psicoanálisis infantil de la historia. Y aquí Ferenczi lo que va a crear, aunque no por supuesto con esos nombres, pero describe lo que es la posesión esquizoparanoide y la posesión depresiva. Por esa misma razón, de ahí retoma Klein estas descripciones y posteriormente va a ponerles nombres a estas posiciones, pero quien las describe es Ferenczi. Y acuérdense que Ferenczi es quien cura de la depresión a Klein y que la hace que se convierta en psicoanalista de niños, le sugiere que sea, y es la razón por la que Klein termina siendo psicoanalista de niños gracias a la visión de Ferenczi. En 1919, Ferenczi es el primer psicoanalista en dar clases de psicoanálisis en una universidad, en la Universidad de Budapest, en la carrera de medicina. Si ahorita es ya común el dar clases de psicoanálisis dentro de una universidad, por lo regular en la carrera de psicología o en la carrera de ciencias de la salud o ciencias sociales, el primero que fue maestro universitario fue Sandro Ferenczi, dando la cátedra de psicoanálisis. Esto que Freud no lo pudo hacer, quien sí lo hace va a ser Ferenczi. Y algo característico de Ferenczi, que ya hemos visto en otros videos, es su técnica psicoanalítica activa, que inicia de 1919 a 1933, que es cuando muere, y un año antes de morir, en 1932, aparece el diario clínico. También fácil de conseguir.
Tanto lo pueden conseguir como el Diario Clínico de 1932 o sin simpatía no hay curación. Muy recomendable, de Editorial Amor-Rostro. ¿Y por qué tiene de importante este Diario Clínico? Y bueno, y su técnica, que digamos, cuando Ferenczi muere en el 33, luego ya saben que va a aparecer la Segunda Guerra Mundial, pero sus escritos, digamos así, estaban regados por toda Europa y todo Estados Unidos, y solamente los conocían los que se dedicaban, digamos, a la psicoterapia, al psicoanálisis, a personas muy especializadas, incluyendo el diario. Y bueno, ¿por qué? Porque no fue hasta 1981 que aparecieron las obras completas de Sandro Ferenczi como tal, y por lo tanto no eran del dominio público. Entonces las personas o los especialistas lo leían y sacaban, digamos así, alguna técnica que Ferenczi haya usado, y posteriormente le van a dar nombre o van a crear una nueva psicoterapia. Sin embargo, si con los psicoanalistas no le dieron crédito a Ferenczi, menos los psicoterapeutas no le dieron crédito a Ferenczi, de que es descubrimiento de Ferenczi y no de ellos, pues. Pero eso es un caso muy atípico dentro de la historia del psicoanálisis y de la psicoterapia, que quisieron borrar a Ferenczi, pero bueno, al final se descubrió de dónde habían aparecido todas estas técnicas. Y bueno, de las técnicas, hay 7 técnicas de influencia ferenciana o de descubrimiento ferenciada. La primera de ellas, que es la técnica bioenergética, técnicas gestálticas, técnicas de encuentro, técnicas de grito primario, psicoterapias breves, psicoterapias experienciales, psicoterapias psicodramáticas, que son experimentos de Ferenczi. Ferenczi nunca dejó de experimentar las técnicas psicoanalíticas, fue dentro del psicoanálisis un experimentador, hacía psicoanálisis experimental dentro de la técnica. ¿Y por qué? Porque se le mandaban los casos difíciles o los casos de toda Europa a Budapest, no podía usar la misma técnica clásica freudiana, como la conocemos ahorita, sino que tenía que crear derivados para poder curar a los pacientes de sus neurosis o problemas. Entonces él experimentaba una y otra vez la técnica y por lo tanto creó nuevas técnicas. Por supuesto que no las nombró o no les puso nombre específico, pues porque para él seguían siendo técnicas psicoanalíticas, técnica activa psicoanalítica, incluyendo la escansión. Y bueno, ya directamente a las psicoterapias, encontramos la técnica bioenergética. Aquí hay 2 autores importantes, William Reich y Alexander Lowen, que crean la vegetoterapia, así le decía Reich, y Lowen con la expresión corporal. Dentro de la técnica de encuentro, dentro de la técnica Gestalt, está Fritz Perls con la técnica Gestalt y Goodfield con la videogestalt. A fin de cuentas, la famosa técnica de la silla vacía, ¿quién creen que la inventó? ¿No? ¿A quién se le ocurrió primero? Pues a Ferenczi. Ahora tenemos la técnica de encuentro, con Carl Rogers, con la comunicación verbal, y Schultz con la comunicación no verbal. La técnica de grito primario de Janov con las emociones infantiles y Carrier con las emociones adultas. Las psicoterapias breves, las famosas psicoterapias breves, está Michael Balint con la terapia focal y Belak, que me imagino yo que conocen su libro de manual moderno, con el tratamiento de emergencia. Así que esto, digamos, quien crea realmente la psicoterapia breve es Ferenczi. Las terapias experienciales, con Viktor Frankl, lo conocen, las terapias existenciales, las psicoterapias existenciales, y Bern con las terapias transaccionales, que me imagino yo que también lo han escuchado. Las técnicas psicodramáticas, se conocen a Moreno, de la escuela vienesa, pues por supuesto que es un experimento de Ferenczi, que él ya le pone nombre como psicodrama, como lo conocemos, o Lemoyne, que también de la escuela francesa con respecto al psicodrama. Aquí alguien importante que hay que señalar es Michael Balint, que él
que fue, digamos, tanto alumno como paciente de Ferenczi, también fue psicoanalista, y él crea lo que se conoce como grupos Valid, que son psicoanálisis para médicos, para mejorar la técnica y tanto el trato con los pacientes desde la medicina a los pacientes en general. Y gracias a Valid es que tenemos o conocemos lo que son las obras completas de Ferenczi, que se tardó tanto en llevarlas a conocer o completarlas, porque había alguien que se oponía, que era Ernest Jones, que él odiaba a Ferenczi, aunque fue su terapeuta. Ferenczi tuvo como paciente a Jones, y bueno, lo odiaba por las cartas que alguna vez descubrió. Ya si se acuerdan, Jones es el historiador oficial de Freud. En ese entonces, cuando Jones conoce a Freud, quiere tomar terapia con él, Freud no lo quiere ver y se lo manda a Ferenczi, ¿no? Y ya Ferenczi le dice a Freud de lo que descubrió con él, y pues fueron cosas, digamos así, comunes. Digo que no era así una persona muy extraordinaria, alguien común, y eso cuando lo leyó Jones lo enojó mucho, aparte de que Ferenczi era el preferido de Freud y Jones nunca consiguió ese lugar, y por lo tanto, bueno, ahí venía el odio como tal, y Jones frenó, digamos así, la publicación de las obras completas de Ferenczi, pero bueno, al final sí se pudo. Al final se conoce la obra de Ferenczi, quizás las obras completas no, pero hay 3 libros muy importantes de Ferenczi que se pueden conseguir, aparte del diario clínico, el de Sexo y Psicoanálisis, que es el más común, de la editorial Lumen, el de Teoría y Técnica, y el de Problemáticas de Psicoanálisis. Método y problemáticas del psicoanálisis también son muy agradables y son muy fáciles de conseguir. Entonces, ya para finalizar, pues diremos que, bueno, si quieren encontrar una nueva teoría, mejor dicho, una nueva técnica que aún no se descubre, ya saben, como lo hicieron todas estas personas, todos estos psicoterapeutas, pueden leer el diario clínico, pueden leer los artículos de técnica psicoanalítica activa y ahí descubrir una nueva técnica. Bueno, y si lo hacen, pues le dan crédito a Ferenczi, que fue el primero que lo hizo. Así que gracias, que espero les haya gustado estos días de esta cápsula de 10 minutos con este tema de Sándor Ferenczi, el padre verdadero de la psicoterapia moderna. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.